Buenos días a todos. El Señor les bendiga. ¿Crees en Dios? ¿Qué tanto crees en Dios? Que puedes encontrar a mucha de su creación que cree en Dios, ¿sí? Pero realmente le crees a Dios. La palabra dice, hay un versículo en la Biblia que dice que aún los demonios creen y tiemblan. Y nosotros a veces creemos y no temblamos, ¿no? El tema de hoy se llama, si crees, verás la gloria de Dios. Amén. Hay muchas personas, hay muchos cristianos, yo siempre les llamo cristianos comunes, aquellos que pues realmente creen a su manera en Dios, ¿no? Existen dos tipos de fe, la fe activa y la fe pasiva, ¿sí? Y en la mayoría del cristiano común, su fe es pasiva, ¿sí? Y tú y yo estamos siendo preparados para tener una fe activa, que creamos en Dios y que le creamos y que sepamos que Él tiene todo el poder para hacer grandes maravillas. Vamos a ir a un pasaje en la Biblia, en el Evangelio de Juan, San Juan 11, 38 al 48. Aquí en esta porción nos habla de un amigo del Señor Jesús que se llamaba Lázaro. Versículos antes, al Señor Jesús le avisan que Lázaro, su amigo, está muy enfermo, ¿sí? Y él, en lugar de ir inmediatamente, se espera a que Lázaro muera, pero él le dice a sus discípulos, Lázaro duerme. Después de ya varios días que había muerto, el Señor Jesús decide ir a ver a Lázaro. Aquí les estoy resumiendo un poquito sobre lo que vamos a leer. Y dice la palabra del Señor, versículo 38. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Este es el versículo clave de todo el tema. Versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, Lázaro, ven fuera. El que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Escuchen con esta otra traducción. Todavía con lágrimas en los ojos, Jesús se acercó a la cueva donde habían puesto el cuerpo de Lázaro y ordenó que quitaran la piedra que cubría la entrada. Pero Marta le dijo, Señor, hace 4 días que murió Lázaro, seguramente ya huele mal. Jesús le contestó, ¿no te dije que si confías en mí verás el poder de Dios? Voy a hacer una pausa aquí. En esta otra traducción que tenemos, Reina Valera, le dice el Señor Jesús, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Esta palabra se la había dicho antes, ¿sí? Y aquí se la vuelve a repetir. Ella pensaba que cuando le dijo esta palabra, ella pensaba que en el día de la resurrección de los muertos iba a volver a vivir su hermano, pero le estaba hablando de ese momento y ese tiempo. Que si ella creía en el Señor Jesús, vería la gloria de Dios. Muchas veces a nosotros se nos enseña a creer solamente un poquito en el Señor Jesús. Y a pesar de que hemos leído
las grandezas que el Señor hacía y sigue haciendo y seguirá haciendo porque Él está vivo, Jesucristo vive, como se llama el nombre de estas iglesias, ¿sí? Pero muchos todavía no creen, incluso hay muchos pastores que no creen en los milagros. O sea, y ellos dicen que pues eso era en la antigüedad. O sea, ellos no creen que Dios pueda, no sé, sanar a un epiléptico, no sé, resucitar a un muerto. Ellos no creen en eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces ellos enseñan o les han enseñado, pues solamente aprender de la palabra de Dios como, no sé, como un libro, como una historia nada más que pasó y ya no puede pasar. Continuamos. Entonces el Señor Jesús le contesta, ¿no te dije que si confías en mí verás el poder de Dios? La gente quitó la piedra de la entrada. Luego Jesús miró al cielo y dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Voy a hacer una pausa aquí. El Señor Jesús le está dando gracias a Dios al Padre porque lo había escuchado. Muchos dirían, bueno, pero ¿por qué le da las gracias de que su amigo se murió? Sí, si nos damos cuenta de algo, y es lo que muy pocos de los verdaderos cristianos utilizan, es el darle gracias a Dios por lo que le están pidiendo, ¿sí? Antes de recibirlo. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a dar las gracias cuando recibimos algo, ¿no? Pero por decir, tú no le vas a dar las gracias a alguien que crees que te va a dar un regalo, pero todavía no te lo da, ¿no? Así como que, ¿sí? ¿Me explico? Para que lo entendamos un poquito mejor. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos la lógica y decimos, ay, ¿cómo le voy a dar las gracias por esto que todavía no me regala? O todavía no me lo da, ¿no? Pero el Señor Jesús, aquí podemos ver la gran confianza que Él tiene con el Padre. Porque aún sin todavía haber resucitado Lázaro, Él ya le estaba dando las gracias, ¿sí? Algo que muchas veces tú y yo no lo hacemos. Si estás en una prueba, no sé, en una enfermedad, en una situación de peligro, llámese enfermedad, no sé, algún problema legal, lo que venga a tu mente ahorita. Normalmente nosotros le estamos pidiendo a Dios, ¿no? Señor, sáname, Señor, solucioname este problema, ¿no? Pero muy pocos, después de esa oración, le decimos, gracias, Señor, por haber escuchado mi oración y ahora te doy gracias por lo que ya has hecho. Y muchas personas pueden decirte, pero ¿cómo? Si estás en el hospital, estás ahí casi moribundo, pues yo soy de esas personas que le daban gracias a Dios por lo que Él ya había hecho. Tenía la certeza de que Él ya lo había hecho. Continuamos. Dice, la gente quitó la piedra de la entrada, luego Jesús miró al cielo y dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sé que siempre me escuchas, pero lo digo por el bien de todos los que están aquí, para que crean que tú me enviaste. Ahí está la respuesta. Él lo decía para que los demás vieran que era enviado por Dios. En tu oración, ¿cómo le pides a Dios porque sane a alguna persona? ¿Cómo quieres demostrarle a la gente que el Señor Jesús te ha enviado? ¿Cómo? Y me ha tocado conocer testimonios de personas que, no sé, una persona está, mmm, no sé, a punto de morir o con algo muy fuerte. Y el mismo pastor le dice, no, pues es que, ¿para qué oramos? Mejor vete a, no sé, es más, ya compren la caja porque ya se va a morir. De verdad, es real lo que les estoy diciendo. ¿Sí? Hace tiempo me tocó, no recuerdo realmente si era un hombre o una mujer, tiene muchos años, pero me pedían orar por una persona. Ya le habían comprado la caja.
de verdad. ¿Sí? Les decía, bueno, los médicos pueden decirte lo que ellos estudiaron, pero el que tiene la última voluntad es Dios, la última palabra. Y si a Dios le place, pues vayan pensando devolver la caja. Y así fue. Dios hizo un milagro. No porque yo lo dije, sino porque Dios me ha enseñado a tener una fe muy grande. En el último proceso que pasé, no, bueno, no sé si sea el último o vengan más, no lo sé, pero Dios aumentó mi fe, más, todavía. Ahora creo y confío más en Dios. Pero el punto es, ¿qué tanto tú confías en Él? ¿Qué tanto tú le crees? Continúo. Después de que dijo esto, Jesús gritó, Lázaro, sal de ahí. Lázaro salió de la cueva totalmente envuelto en las vendas de lino con las que lo habían sepultado. Su cara estaba envuelta en un pañuelo. Por eso Jesús les dijo a los que estaban allí, quítenle las vendas y déjenlo libre. ¿Sí? ¿Tú has creído que el Señor te ha sacado de la tumba espiritualmente? ¿De la muerte? ¿Tú lo has creído? Pero entonces, ¿por qué muchas veces no creemos en su poder? Porque hay muchas personas que han salido de la tumba, pero todavía siguen con las vendas. También hay que pedirle al Señor que las quite. También debes de decirle al Señor, Señor, quítame todas las vendas espirituales que tenga, que no me dejen ver, que no me dejan hablar, ¿sí? Es necesario. Si ya le pediste al Señor, Señor, sácame de la muerte, sácame de la tumba, dame vida, pues también dile, quítame también las vendas para que pueda ver. Amén. Entonces, el Señor Jesús les demostró lo que le había dicho a su hermana, ¿sí? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Es fácil decirte, o es fácil que creas cuando aparentemente todo está bien en tu vida, ¿no? Cuando dices, no, pues sí creo, porque pues tengo trabajo, tengo salud, tengo mi familia, pues sí creo, pero también crees cuando estás pasando una prueba. ¿O ahí qué pasa? Cuando, por decir, un servidor, cuando empecé a conocer de la palabra del Señor, eh, independientemente lo que nos predicaban, yo leía la palabra de Dios y la creía y empecé a ver cosas muy maravillosas. O sea, algo que a mí me ha ayudado mucho es que le he creído a lo que leo, he creído en el poder de Dios, he creído en lo que oro, he creído en lo que Dios me ha mostrado, me ha revelado, lo creo, ¿sí? Pero hay muchos predicadores que les enseñan a las personas a no creer, ¿sí? Les enseñan a no creer. Dios me ha permitido orar por personas que están en tratamientos psiquiátricos, con psicólogo, y son cristianos. Y les digo, ¿qué te dijo tu pastor? Dice, pues él fue el que me recomendó al psicólogo. Le digo, bueno, yo te voy a recomendar a alguien que te va a sanar. Y vas a dejar todos los medicamentos y todo lo que estás tomando. Se va a ir el insomnio, se va a ir el miedo, se va a ir a la esquizofrenia, todo lo que te esté atormentando se va a ir. Yo no les presento un psicólogo. Yo les presento al médico de médicos, al doctor de doctores, al único que puede sanar, liberar, restaurar, transformar, cambiar. ¿Qué es el Señor Jesucristo? Sí, es el Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el único que puede hacer todo, ¿sí? Pero ¿tú a quién le estás presentando a las personas? Deberíamos, ¿sí? Pero no todos, ¿sí? Hay cristianos que te dicen, no, es que, ¿qué crees que mi iglesia, mi pastor, ay, es que ahora bien bonito, es que es bien bueno, ay, es que, ajá,
¿Qué más? No, es que la alabanza, uy, no, es que luego cuando ponen las luces y el humo, y, bueno, son shows, pero ¿qué más? O sea, ¿a quién le estás presentando? ¿A un ser humano igual que tú y yo? No, error. Tienes que presentarles al Señor Jesucristo, al autor de la fe, al consumador de la fe. ¿Sí? No les presentes, no les hables a las personas de un pastor. Háblales del Señor Jesucristo. ¿Sí? Si quieres decirle a alguien, ¿sabes qué? Yo sé de alguien que puede orar por ti, pero es Dios, es Jesucristo el que va a hacer su obra. No pongas tu mirada en ese hombre o en esa persona, como quieran llamarle. ¿Sí? Una vez se los he testificado, una vez llegó una persona y tocó la puerta y me dice, oiga, es que busco a tal persona y me buscaba a mí. Digo, sí soy yo. ¿En qué le puedo servir? Dices que me dijeron que usted me puede sanar. Digo, no, pues no, le dijeron mal. No, yo no puedo. Pero es usted, y me dieron la dirección. Le digo, sí soy yo, aquí es. Pero yo no te puedo sanar. Te dieron mala información. Pero a quien yo le sirvo, él sí te puede sanar. Yo no. ¿Te das cuenta la diferencia? A veces estamos recomendando mal. ¿Sí? Tú tienes que decirle a las personas que busquen a Dios. ¿Sí? Que si permiten, no sé, recibir una oración, pero que el que puede hacer todo es Dios, que crean que Él puede hacerlo todo. Pero muchas veces decimos, pero creer en Dios, eh, creo en Dios, pero no creo lo suficiente, ¿no? Ok, tú puedes encontrar a muchas personas que creen en Dios, pero no creen lo suficiente. Incluso predicadores, pastores, líderes, tú puedes encontrar a personas que le están sirviendo a Dios, pero cuando están en una prueba, no creen lo suficiente. Y tú los puedes encontrar desmoronados, no sabiendo ya qué hacer. Sí, confiando en Dios, pero bueno, ¿y por qué no pasa nada? Marcos 9, 14 al 29. Y dice la palabra de Dios, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró. Corriendo a él le saludaron y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Él respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes, y se va secando. Y le dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Voy a hacer una pausa aquí. A Marta, ¿qué le había dicho el Señor? Si crees, verás la gloria de Dios. Y aquí el Señor le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. El Señor hoy me dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Por qué muchas veces no suceden los milagros en la vida de un cristiano? Por falta de fe, porque no cree. ¿Sí? Versículo 24. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo. Fíjense, le dijo que sí creía, porque por algo estaba yendo a ver al Señor Jesús para que le ayudara. Dice, pero más adelante le dice, ayuda mi incredulidad. O sea, el padre reconocía que no creía lo suficiente, pero aquí le está pidiendo que le ayude a creer más. Versículo 25. Y cuando Jesús vio a la multitud,
que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él, y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Muchas veces quieres orar por alguien, pero ni siquiera estás orando, ni siquiera ayunas. ¿Sí? ¿Cuál será el principal ayuno o la principal ofrenda o lo principal que tú le puedes ofrecer al Señor? La obediencia. ¿Sí? Por eso es que muchas veces el cristiano común ora por una persona que está enferma, no pasa nada. Ora por una persona endemoniada y los demonios se ríen de él. Incluso le dicen: tú quieres echarme a mí, pero si tú eres de los nuestros. ¿Sí? Escuchen con esta otra traducción. Cuando llegaron a donde estaban los otros discípulos, vieron que había mucha gente a su alrededor y que los maestros de la ley estaban discutiendo con ellos. Al ver a Jesús, la gente se puso muy contenta, pues no esperaba verlo. Todos corrieron a saludarlo. Jesús les preguntó: ¿qué es lo que discuten entre ustedes? Uno de los que estaban allí le dijo: maestro, te traje a mi hijo, pues tiene un espíritu malo que no lo deja hablar. Cuando el espíritu entra en mi hijo, él se cae al suelo y empieza a echar espuma por la boca. Sus dientes empiezan a rechinar y él se queda rígido. Le pedí a tus discípulos que expulsaran de mi hijo a ese espíritu malo, pero no han podido. Voy a hacer una pausa aquí. Eso es a lo que me refería, con lo que te estaba diciendo. ¿Sí? Y no porque un pastor esté más preparado que otro. Tenemos al mismo Salvador, al mismo Señor Jesucristo. Tenemos al mismo Consolador, que es el Espíritu Santo. Tenemos al mismo Padre, que es Jehová nuestro Dios. Leemos la misma Biblia. ¿Cuál es la diferencia? La fe. La fe activa. Debemos dejar de tener fe pasiva. Continúo. Jesús les dijo: ¿por qué no han aprendido a confiar en Dios? ¿Acaso no pueden hacer nada sin mí? ¿Cuándo van a aprender? Tráiganmelo aquí, tráiganme aquí al muchacho. ¿A quién les estaba hablando aquí al Señor? ¿Al padre? ¿Al padre del joven? A sus discípulos, los estaba regañando. Él sabía que solo iba a estar un tiempo con ellos. Que de ahí en adelante ellos tenían que hacerse cargo de todo, de orar por las personas, de resucitar muertos, de que en el nombre de Jesús, obviamente, todo es en el nombre de Jesús. ¿Sí? De liberar endemoniados, de orar por personas y que fueran sanadas. ¿Sí? Por eso les decía: ¿hasta cuándo los voy a estar soportando? ¿Hasta cuándo van a estar dependiendo de mí? Ya les he enseñado a hacerlo. El Señor Jesús nos está enseñando. ¿Y por qué no podemos? ¿No? A veces cómo fluye, ¿no? Cuando oras por las personas, ¿verdad, Señor? Y ves el poder de Dios, ves que el Señor hace las maravillas, no sé, un milagro, que el Señor escuchó tu oración. Pero cuando se trata de orar por ti y por los tuyos, ¿qué pasó ahí? Ya no hay fe, ya no confías. ¿Qué pasó? No, y no porque no pueda alguien más orar por ti, o sea, no digo eso. Pero ¿qué pasa entonces? ¿Sí? El Señor Jesús nos recuerda, así como a los discípulos. Así como a los discípulos que les recuerda. Dice: ¿hasta cuándo? No pueden hacer nada sin mí. Dice: ¿por qué no han aprendido a confiar en Dios? ¿Acaso no pueden hacer nada sin mí? ¿Cuándo van a aprender? Tráigame aquí al muchacho. Enseguida se lo llevaron. Cuando el espíritu malo vio a Jesús, empezó a sacudir al muchacho con gran fuerza. El joven cayó al suelo y empezó a echar espuma por la boca. Jesús le preguntó al padre: ¿desde cuándo le pasa esto?
El padre respondió desde que era pequeño. Desde entonces el espíritu malo siempre ha querido matarlo. Lo arroja al fuego o al agua. Por favor, haz algo para ayudarnos. Ten compasión de nosotros. Jesús le preguntó, ¿puedes confiar en Dios? Para el que confía en Él, todo es posible. Enseguida el padre gritó, sí confío en Dios. Ayúdame a confiar más en Él. Por eso le dijo en la versión Reina Valera, ayuda a mi incredulidad. Si ves que no confías lo suficiente en Dios, pídele que te ayude a confiar más en Él, pídele que aumente tu fe, ¿sí? Pero no salgas como el cristiano común, es que creo que Dios ya me abandonó, es que creo que Dios ya no me escucha. Más bien tú no escuchas a Dios, más bien tú no quieres obedecer a Dios. ¿Y Él se puede apartar de nosotros? Sí, por el pecado y la desobediencia. Pero después viene la consecuencia. Entonces, es mejor que huyamos del pecado y no huyamos del Señor. Cuando Jesús vio que se estaba juntando mucha gente alrededor, reprendió al espíritu malo y le dijo, espíritu malvado que impides hablar a este joven, te ordeno que salgas y no vuelvas a entrar en él. El espíritu malo gritó y haciendo que el muchacho sufriera otro ataque, luego salió y lo dejó como muerto. Mucha gente decía, está muerto. Pero Jesús tomó al joven por la mano y lo ayudó a levantarse. Más tarde, cuando Jesús regresó a casa, los discípulos lo llevaron aparte y le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos expulsar a este espíritu? Jesús les contestó, esta clase de espíritu malo solo se puede expulsar por medio de la oración. El Señor Jesucristo estaba preparado, aparte de que es el Hijo de Dios, pero Él también, si te das cuenta, si lees tú, Él siempre estaba orando. Por eso lo expulsó. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nos piden orar por alguien? ¿Qué decimos? Híjole, pues espérame, primero voy a orar por mí porque tiene como un mes que ya ni oro, ¿no? Pues por eso no pasa nada, ¿sí? Por eso es que en muchas iglesias no pasa nada. La gente sigue igual, ¿sí? Muchas personas están enfermas, primeramente, espiritualmente hablando, ¿sí? Y no pasa nada porque los dirigentes están más preocupados en que se llene, no sé, en que sean conocidos, ¿no? Por eso es lo que yo te aconsejo en esta mañana. No recomiendes a un ser humano. Háblale a las personas que Dios puede hacer su obra en ellos. Si les vas a ofrecer que hacer oración por ellos, ya seas tú o un servidor, amén. Pero no les digas, ay, es que si mi pastor ora por ti, Dios te va a sanar. No, no, no. Dios tiene misericordia de ti, en la oración Dios va a hacer su obra. Dios puede hacer un milagro en ti, pero tienes que creer para que veamos cómo una madre desesperada puede activar la fe de una manera tan increíble. ¿Sí? Y muchas veces el Señor permite ciertas circunstancias en nuestras vidas para que tú puedas activar la fe, ¿sí? Para que dejemos de estar en el confort y en la comodidad de decir, ay, no, pues sí, yo, si soy cristiano, voy, escucho, me reúno, esto y lo otro, y estamos como el fariseo. Marcos, ahí mismo estamos en Marcos, pero ahora el capítulo 7, versículos 24 al 30. Después Jesús salió de allí y fue hasta la región de la ciudad de Tiro. En ese lugar se quedó unos días en una casa y no quería que nadie supiera dónde estaba, pero no pudo esconderse. Una mujer supo que Jesús estaba en el lugar y fue a buscarlo, pues su hija tenía un espíritu malo. Esta mujer no era judía, era de la región de Fenicia, que está en Siria. Cuando encontró a Jesús, se arrodilló delante de él y le rogó que librara del espíritu malo a su hija. Pero Jesús le dijo, deja que primero coman los hijos, pues no está bien quitarles la comida para echársela a los perros. Y ella le contestó, Señor, eso es cierto,
pero aún los perros comen de las sobras que les caen a los hijos debajo de la mesa. Jesús le dijo: mujer, es muy cierto lo que dices, vete tranquila a tu casa, pues el demonio ya salió de tu hija. La mujer regresó a su casa y cuando llegó, encontró a su hija acostada en la cama. El demonio ya había salido de ella. En esta porción confirmamos para aquellos que dicen que a través de un familiar no puede traer libertad el Señor Jesús. Aquí está. Ni siquiera fue el Señor a donde estaba la niña. Ahí mismo a través de su mamá la hizo libre. Hay quienes no creen. Ahí dicen: ay, ¿cómo puede ser que oró por la mamá, por el papá, por el hijo, por el esposo, por la esposa y el familiar? ¿Por qué usan su lógica? Para el que cree todo le es posible. Si crees, verás la gloria de Dios. Pero el problema es ese, que muchas veces se nos enseña a que todo es cuadrado, a que Dios no puede. Y muchas veces Dios no puede porque tú no lo dejas. Por la incredulidad. Por la incredulidad. Si tú no crees, no va a pasar nada. Todo espíritu está bajo los pies del Señor Jesucristo. Y escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿Sí? ¿Qué tienes que hacer para hacer guerra espiritual? ¿Para echar fuera un demonio? ¿Para orar por alguna persona enferma? Pues tienes que creer, tienes que tener fe. Y con autoridad tienes que decirles que se tienen que ir en el nombre de Jesús. Enfermedad, te tienes que ir. Cáncer, VIH, papiloma. ¿Sí? Pero muchas veces, ¿qué pasa a la persona? No, pues voy a orar, pero pues a ver qué pasa. No, pues ni ores. Ni ores, pues no tienes fe de lo que va a pasar. Yo les digo a las personas: si tú crees, Dios puede sanarte hoy. No importa cuántos años llevas enferma, no importa si ya te desahuciaron. Si crees, vas a ver la gloria de Dios. Pero si no crees lo suficiente, yo sí creo. Y le voy a pedir a Dios que aumente tu fe. Que veas el poder de Dios. ¿Qué tanta fe tienes? Que aún si pides al Señor Jesucristo por alguien más, Él puede hacer un milagro. ¿Qué tanta es tu fe? Vamos al Evangelio que sigue hacia adelante, Lucas 7, versículo del 1 al 10. Porque muchas veces puedes estar orando por una persona para que Dios la cambie, no sé, en el caso de una familia, una pareja, ya sea el esposo, la esposa, un hijo. Y porque también muchas veces puedes estar orando por alguno de ellos y para que cambie y la persona no cambia. ¿Qué estaremos haciendo mal? Estamos orando mal, no tenemos fe, ¿no? ¿Qué estamos haciendo mal? Señor, yo te pido que mi esposo no se enoje ya porque yo soy bien necia y berrinchuda, que ya no se enoje, cámbialo. ¿Sí me estoy explicando? Pues tienes que primero cambiar tú para que tu oración surta efecto. Señor, que Dios vea en mí una mujer sabia, una mujer virtuosa, una mujer temerosa. ¿Sí? Viceversa. Señor, cambia a mi esposa, que es bien gritona, que es bien enojona, que de todo se enoja. Pero no le pides al Señor: Señor, ayúdame que cuando llegue de trabajar, aunque sea, le ayude con los niños, ¿no? Aunque sea le diga: si hay niños pequeños en casa, que le diga aunque sea: vea, duérmete un rato en lo que yo los cuido. Pero le estás pidiendo que le quite a tu esposa lo gritona, lo enojona, lo neurasténica. Mientras tú no le pides a Dios: Señor, cámbiame primero a mí, y luego la cambias a ella, o viceversa, cámbiame primero a mí, luego lo cambias a él. ¿Sí te das cuenta? O sea, por eso, porque a veces estamos pidiendo mal. Lucas 7 del 1 al 10. Después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró a Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno
de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Otra porción más de la escritura donde el Señor puede sanar a la distancia. ¿Sí? A mí hay muchas personas que me criticaban mucho porque dicen, es que como por teléfono Dios puede hacer un milagro. Es que como por una videollamada. Pues si no soy yo, es a quien le estoy pidiendo que lo haga, a Dios, al Señor Jesucristo, al Espíritu Santo. Entonces, si el Espíritu Santo está aquí conmigo en Nogales, Veracruz, México, no puede viajar hasta Estados Unidos, porque qué tal si a lo mejor le negaron la visa. Por favor, Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Él puede estar en todos lados al mismo tiempo. Y Él puede glorificarse al mismo tiempo en diferentes personas, en miles de personas al mismo tiempo. No puedes limitar el poder de Dios. Aquí podemos verlo. Escuchen con esta otra traducción para que lo entendamos mejor. Cuando Jesús terminó de enseñar a la gente, se fue al pueblo de Capernaum. Allí vivía un capitán del ejército romano que tenía a un sirviente a quien apreciaba mucho. Este sirviente estaba muy enfermo, a punto de morir. Cuando el capitán oyó hablar de Jesús, mandó a unos jefes de los judíos para que lo buscaran y le dijeran: por favor, venga usted a mi casa y sane a mi sirviente. Y ellos fueron a ver a Jesús y le dieron el mensaje. Además, le rogaron: por favor, haz lo que te pide este capitán romano. Merece que lo ayudes porque es un hombre bueno. A los judíos nos trata bien. Y hasta mandó a construir una sinagoga para nosotros. Jesús fue con ellos y cuando estaban cerca de la casa, el capitán romano mandó a unos amigos para que le dijeran a Jesús: Señor, no se moleste usted por mí. Yo no merezco que entre en mi casa. Tampoco me siento digno de ir a verlo yo mismo. Solamente le ruego que ordene que mi sirviente se sane. Yo sé que él quedará completamente sano. Yo estoy acostumbrado a dar órdenes y obedecerlas. Cuando le digo a uno de mis soldados, ve, me obedece y va. Si le digo a otro, ven, me obedece y viene. Y si le digo a uno de mis sirvientes, haz esto, lo hace. Al escuchar las palabras del capitán, Jesús se quedó admirado y les dijo a quienes lo seguían: en todo Israel no he encontrado a nadie que confíe tanto en mí como este capitán romano. Cuando los mensajeros regresaron a la casa, encontraron al sirviente completamente sano. ¿Cómo diriges tu oración a Dios? Es que yo oro al Señor como me lo enseñaron. ¿Cómo te lo enseñaron? Es que yo decreto, es que yo ato, es que yo declaro. Así no es. Hay que rogarle al Señor. Aquí podemos ver un ejemplo que le decía: no soy digno ni siquiera de ir a verte, ni siquiera de que entres en mi casa, pero creo que tú puedes hacerlo, Señor. Solo di la palabra, solo da la orden, ¿no? ¿Y qué decimos nosotros? Es que estás bajo mis pies. Los demonios solo se ríen de esas personas. Los demonios no están bajo nuestros pies, ni Satanás, el Señor lo reprenda, no está bajo nuestros pies, está bajo los pies de Jesucristo. Entendámoslo bien. El
Señor Jesucristo fue el que lo venció, no tú y yo. Es en su nombre, por su autoridad, por su poder. Pero a veces nos lo han enseñado mal. El problema de la mayoría de cristianos es que su fe es pasiva y es necesario que tu fe y mi fe sean activas. Aquí busqué una pequeña definición de la fe pasiva. Dice, la fe pasiva acepta la palabra y afirma que es verdad, ¿no? Esa es la fe pasiva. Acepta la palabra, el evangelio, y afirma que eso es verdad. Pero la fe activa, la que tú y yo deberíamos de tener, inmediatamente empieza a arreglar su vida conforme al cumplimiento de la promesa dada. Esa es la fe activa. ¿Sí? Oraron por mí, me dijeron que voy a ser una mujer sabia y virtuosa. A partir de hoy, dejo de pelear con mi esposo, de buscarle cosas donde no hay, de estar con celos, de estar de necia, de estar de berrinchuda, de estar de enojona, de estar de gritona, de estar de fodonga, perdón las expresiones, pero muchos esposos eso es lo que me han dicho. ¿Sí? Y a veces las mujeres vienen y se quejan, no, hermano, es que cree que mi esposo de todo se enoja, y es que siempre anda de malas, y es que se enoja de que nada más hoy no pude cocinar porque por los niños, y resulta que el esposo me dice, no nada más hoy, toda la semana no tiene tiempo, ya me cansé de las Maruchan, ay, perdón, dije una marca, de las sopas instantáneas, ¿sí? Pero ¿qué pasa? La esposa que dice, ay, es que cree que los niños no me dejaron todo el día, se duermen 2 o 3 horas y mientras aprovecho para estar en el celular, ¿verdad? No, también hay que, dice una hermana que quiero mucho, hay que ponerse pilas, ¿sí? Hay que activarse, ¿sí? Pero a veces, ¿qué estamos haciendo? Los varones igual a veces, ¿sí? Se quejan y se quejan y se quejan. En una ocasión un varón vino con su esposa y con su hijo y se empezó a quejar de ellos. Me dice, no, es que mire, que mi esposa, que así, que asado. Creyentes ambos. Ya de haber dicho, no, pues ahorita le va a decir a mi esposa, ¿no? Ya que terminó, le digo, pues mira, déjame decirte que el culpable de todo esto eres tú. Y se me queda viendo y dice, ¿por qué? Le digo, porque tú eres la cabeza. Y si la cabeza está mal todo el cuerpo. Empieza a cambiar tú. Toma tu papel de varón. Sé cabeza. No permitas el matriarcado en tu casa. Y todo va a cambiar. Pero ¿qué hacemos? A veces al cristiano común se le ha enseñado a tener una fe pasiva. Tú y yo, Dios quiere que tú y yo tengamos una fe activa, que inmediatamente empecemos a arreglar nuestras vidas conforme al cumplimiento de la promesa que se nos ha sido dada. ¿Sí? Dios va a cambiar, por decir, en el caso de un matrimonio, Dios va a cambiar tu matrimonio. Y tú puedes decir, no, pero pues si ya está todo destruido. ¿Ok? ¿Qué tienes que hacer? Sabiduría. La mujer sabia edifica su hogar, pero la necia con sus manos lo destruye. Tienes que empezar a aplicar sabiduría. Tienes que empezar a ser sabia. ¿Sí? Vamos a ver. Muchos hemos leído esta porción o este versículo o esta porción de la escritura, Hebreos 11 del 1 al 6. Escucha con esta traducción. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Dios aceptó a nuestros antepasados porque ellos confiaron en Él. Y nosotros creemos que Dios creó el universo con una sola orden suya. Lo que ahora vemos fue hecho de las cosas que no podían verse. Abel confió en Dios y por eso le ofreció un sacrificio mejor que el de Caín. Por eso Dios consideró que Abel era justo y aceptó sus ofrendas. Y aunque Abel ya está muerto, todavía podemos aprender mucho de la confianza que él tuvo en Dios. Enoc confió en Dios y por eso, en vez de morir, Dios se lo llevó de este mundo y nadie volvió a encontrarlo. La Biblia dice que antes de que Enoc fuera llevado, fue obediente y eso le agradó a Dios. Porque a Dios no le gusta que no confiemos en él. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar
a los que buscan su amistad. ¿Sí? Sin fe es imposible agradarle a Dios. Si no tienes confianza en Dios, si no tienes fe, no le agradas a Dios. Y tú puedes decirme, es que yo tengo fe. Ajá, pero ¿es activa o pasiva? O sea, ¿tu fe te ha hecho cambiar? ¿O tu fe te sigue haciendo lo mismo que hasta hoy? Una persona necia, una persona desobediente, una persona que no quiere hacer la voluntad de Dios, una persona que no quiere hacer un cambio en su vida. ¿Cómo es tu fe? Para que podamos agradarle a Dios, es necesario creer que Él existe. Y todo puede suceder, porque para Dios todo es posible. Pero ¿qué tanto estás creyendo? Él tiene el poder de sanar cualquier enfermedad, cualquiera. Incluso todo lo que los médicos te digan. Él puede hacer todo lo contrario. Sí, todo lo contrario. Pero necesitas creer. Pero ¿cómo estás creyendo? ¿Cómo estás creyendo en Dios? Hace unas semanas fui al hospital a orar por un familiar y me pidieron orar por un niño que estaba hospitalizado. Ya llevaba más de 20 días hospitalizado, hijo de un pastor de una población cercana aquí donde nosotros estamos. A mí ya me habían comentado de ese caso, pero yo estaba esperando en que los padres autorizaran para que fuera a orar por él, pero en esa ocasión pues fui y ahí en la entrada había una hermana que es la que estaba encargada de esa zona y me dice, hermano, dice, ¿podrá orar por este pequeño? Es el hijo de un pastor. Le digo, sí, ya sabía. Le digo, pues si me dejas pasar, pues claro que sí, con todo gusto. Entré a orar por él, empecé a hablar al niño, no sé la verdad qué edad tiene, como 7 años, 7, 8. No tengo bien la edad ahorita. Pero le preguntaba al niño, ¿qué te gustaría pedirle a Dios? Y él me decía, quiero salir de aquí porque ya me duelen mis manitas por el suero. Digo, ok, ¿crees que Dios te pueda sanar? Sí. Él le había dado neumonía y lo querían llevar a México para quitarle un pedazo de pulmón porque ya se le había necrosado, no sé si así se dice. Ya estaba dañado esa parte del pulmón y estaban por llevárselo. Oré por él en ese tiempo. Hace 8 días Dios me permitió orar por sus papás. Y les decía en esa oración a los padres que, que aún los médicos no iban a explicarse de lo que iba a hacer Dios en ellos, en el niño. Oramos el domingo, el lunes lo dan de alta porque no le encontraron nada al niño. Después de que se lo iban a llevar a quitarle un pedazo de pulmón. Radiografías donde estaba el daño, radiografías donde ya no había nada. Fue Dios, no fui yo, fue Dios, pero creí lo que le estaba pidiendo. ¿Sí? Tú cuando ores, debes de creer que a quien le estás pidiendo es el Todopoderoso. Pero es un conjunto, oración, ayuno cuando puedas, obediencia todo el tiempo, ¿sí? Y si has pecado, pues antes de orar, Señor, perdóname, ¿no? Reconozco que he pecado, perdóname. Te pido que escuches mi oración, que hagas tu obra en tal persona. Porque para el que cree todo es posible. Y si crees, verás la gloria de Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Pues este fue el tema. Espero que haya sido de bendición para tu vida como lo ha sido para la mía. Si crees, verás la gloria de Dios. Así se llamó el tema. Y pues les recuerdo para todos los que verán posteriormente este tema, estamos para servirles, estamos en Nogales, Veracruz, México. Si necesitan una oración, consejería, pueden contactarnos por las diferentes plataformas donde estamos sirviéndole al Señor. Les envío un abrazo y bendiciones. Sigan teniendo un excelente y bendecido día. Dios les bendiga. Bendiciones.